Antes de marcharnos de vacaciones de Semana Santa hay que hacer los deberes, y uno de nuestros deberes, placenteros deberes, es hacer nuestra tertulia quincenal de humanidades, que nos llega gracias a la generosa colaboración de Eusko Ikaskuntza. Desde su puesta en marcha en 2019, en este espacio hemos seguido los trabajos de un innovador programa con el que Eusko Ikaskuntza quiere favorecer el diálogo y el mutuo entendimiento en torno a un asunto tan crucial como es la convivencia y la cohesión en una sociedad multicultural. Un proyecto que está centrado en Navarra, territorio con gran diversidad cultural, con pluralidad de sentimientos identitarios y una inmigración creciente. Hoy hemos invitado a uno de sus responsables para recapitular toda la labor desarrollada en estos 2 años, conocer sus conclusiones y dibujar sus perspectivas a corto y medio plazo. Responsable que nos va a presentar ya uno de nuestros colaboradores más antiguos y más fieles, Juan Aguirre. Hola, Juan, arratsaldeon. Aupa. Será la única cosa a la que soy fiel en la vida. Bueno, algo hay que serlo, hay que agarrarse a algo. Es verdad, eso es verdad. Y ser fiel a Islandia no está mal. No está nada mal. Y venía aquí a hacer los deberes, como dice Félix. Eso es. Muy bien. Bueno, pues preséntanos a Julen. Sí, Julen Zabalo es sociólogo, es profesor de la UPV y especialista en integración y emigración, en identidades sociales y en diversidad cultural, y además director científico del proyecto que acabáis de enumerar, de presentar, que se titula Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra, que desde 2019 está efectivamente liderado por Eusko Ikaskuntza, con la colaboración del Gobierno de Navarra. Pues le saludamos ya a Julen Zabalo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Julen. Aquí estamos, antes de las vacaciones también. Vale, pues cumplamos con la obligación. Empecemos, si te parece, por recordar el marco general de este proyecto. ¿Cómo surgió y cuáles fueron los objetivos iniciales? Pues en 2018 fue el congreso del centenario de Eusko Ikaskuntza. Existieron diversas ramas dentro de ese congreso, y una de ellas, que se celebró precisamente en Iruña, en Pamplona, trataba de aspectos más sociales, ¿no? Otros eran culturales, económicos, etcétera, y el aspecto social, de diversidad, etcétera, pues correspondía a Iruña. Y entonces a partir de hubo diversas intervenciones, diversas ponencias, y a partir de ahí surgió entonces, y en colaboración con el Gobierno de Navarra, surgió este proyecto que yo creo que se amolda muy bien a la realidad navarra, de la gestión democrática de la diversidad en Navarra. Es decir, que estamos hablando de alguna forma de que hay ciertas carencias en estos temas, ¿no? En gestión democrática y en diversidad en torno a Navarra. Hay 2 conceptos, Julen, que en este proyecto que son fundamentales y a la vez son peleagudos, porque no siempre es fácil ponerse de acuerdo en torno a ellos. El primero es el de convivencia. Convivencia que, claro, para unos puede significar simplemente tolerancia, tolerar a quien es distinto a mí, pero para otros, en cambio, convivencia es sinónimo de cooperación, incluso de simbiosis, ¿no? A efectos así de vuestro trabajo del proyecto, ¿cómo gestionáis esta polisemia? Pues no sé bien cómo la gestionamos, pero esta misma discusión la hemos tenido durante el año 2020. Después tal vez lo citaré un poquito más en extenso, que es precisamente hubo un grupo de expertos, y uno de los puntos principales era este, o sea, ¿qué entendemos por convivencia? Porque parece que lo bonito sería esta segunda acepción de sinónimo de cooperación o simbiosis. Sin embargo, había gente que defendía ¿por qué vamos a tener que cooperar entre nosotros? Si realmente no existen problemas, ¿por qué pedirnos más? Entonces, era y ha sido también una postura pues muy a tener en cuenta. Lo que pasa que nos parece que esa acepción de convivencia como vivencia sin más o menos, parece que se amoldaría mejor a una situación en que no hay problemas. Entonces, nos llevamos bien, cada uno va a lo suyo, todos nos sentimos navarros o navarras en este caso, no tenemos mayor problema, pues venga, pues adelante, ¿no? Sin embargo, cuando sí existen los problemas, entonces este término, esta acepción de convivencia parece que se tendría que acercar más a esta segunda parte, ¿no? A cooperación, a simbiosis, a hablar de los problemas que tenemos,
y a ver cómo podemos seguir adelante entre todos y todas. El segundo concepto clave, Julen, sería el de identidad. Nos ha llamado la atención que buena parte de la ciudadanía participante en el proyecto considera que Navarra posee una identidad propia y singular, pero al mismo tiempo sienten orgullo por la diversidad y la pluralidad cultural de la Navarra del siglo XXI. ¿Es esto compatible o hay aquí una contradicción de fondo? Aquí hay una contradicción de muchísimo fondo y yo creo que es precisamente uno de los mayores problemas. Es decir, todo el mundo se considera navarro-navarra, todo el mundo está muy orgullosa de Navarra, todo el mundo entiende que existe un problema político, cultural, social, etcétera, pero, y ahí estaría la contradicción, nadie parece estar demasiado dispuesto a ceder, a hablar, a entenderse, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, es muy importante esa primera parte, ¿no? De la gente está muy orgullosa de ser navarra y la gente también entiende que, y eso es importante, que Navarra es muy diferente culturalmente, geográficamente, físicamente, etcétera. Pero yo creo que ahí suelen estar siempre los problemas, ¿no? ¿Qué hacemos para resolver esos problemas cuando ya llegan a unos límites que parecen un poquito demasiado? Y yo creo que ese es el caso de Navarra y de eso es consciente también la población navarra. Entonces, dentro de este marco general, Julen, os metisteis ya a trabajar en firme, de forma positiva y propositiva, y reunisteis a expertos, agentes sociales, políticos y a ciudadanía de 3 localidades navarras con realidades sociales y culturales distintas. Del Baztán, en el Baztán, en la Navarra del Norte, en Berriozar, Navarra Media y Castejón de la Ribera, digamos las 3 grandes divisiones tradicionales. Y entonces era reunir a toda esta gente para trabajar sobre 2 ejes: la convivencia en la diversidad y la cultura democrática. Y ahí ya se manifestaron algunas tendencias que generaban y que se observa que generan distorsión. ¿Cuáles son, Julen? Sí, yo creo que esas 3 zonas estaban bien elegidas, nos dieron cada una de ellas pues sus peculiaridades, fue muy interesante. Esta parte la realizamos en 2019, fue la primera parte del primer año. De aquí es de donde hemos sacado pues esas ideas generales, ¿no? Porque ya en 2020 ha sido más abundar en estas ideas, pero en estos grupos muy interesantes, los técnicos de cultura, de euskera, según el pueblo, ¿no? Según el municipio, nos ayudaron para encontrar gente bastante diversa, gente que no estaba ni en partidos políticos ni en otras asociaciones, gente muy diversa, como digo, en cuanto a sexo, en cuanto a edad, en cuanto a origen también. Y de aquí empezamos a sacar esas ideas que ya en parte he dicho también, es decir, la gente está muy orgullosa de ser navarra. La gente que había en los 3 grupos, en los 3 pueblos, mejor dicho, había siempre alguna gente inmigrante y estaban muy contentas también de lo que Navarra les proporcionaba, de la seguridad que les proporcionaba, etcétera, ¿no? Entonces, existe ese orgullo de ser navarro y de ser navarra. Todo el mundo también es consciente de la diversidad, pero pusimos, bueno, ya una vez de que llevábamos en la primera parte y en la segunda no hablábamos de todo esto, ya en la parte final, en la tercera, les decíamos, bueno, pues si somos conscientes de que existe esa diversidad, de que existen esas diferencias, ¿cómo lo podríamos arreglar? Pero para hacerlo un poquito más interesante, les hacíamos la pregunta, en cada población, en cada grupo, les hacíamos la pregunta, ¿qué estarías tú dispuesto a dejar, a ceder, a conceder, por que esta diversidad no llegara a extremos un poquito ya más críticos, ¿no? Y ahí es donde encontramos los problemas, porque todo el mundo, o la mayoría de la gente, pensaba que por su parte
ya había hecho bastante, y en todo caso lo que hacían era derivar este problema o esta responsabilidad hacia el mundo de la política, que en buena parte, o sea, tiene razón en buena parte, ¿no? Si los partidos políticos y las instituciones, etcétera, se pusieran de acuerdo, pues desde luego sería todo mucho más fácil, ¿no? Pero es también por parte de la ciudadanía, de la gente, nos parecía un recurso bastante fácil de, bueno, pues yo ahí lo dejo, he dicho bastante y que se arregle el resto, y cuando se arregle el resto, pues ya veré cómo reacciono. Claro, ¿no? es una forma de escurrir el bulto, de pasar la pelota a otro, ¿no? Sí, nos parecía en buena parte, tampoco era gente que estaba especialmente involucrada en estas temáticas, ¿no? O sea, que eso sí se lo decimos a, no sé, a un partido político, a un sindicato, a una asociación, yo creo que se vería ahí un poco en el compromiso de responder algo con más fundamento, ¿no? Pero en este caso sí, era bastante fácil que la gente escurriera el bulto, en parte con mucha razón, porque al fin y al cabo estos temas llegamos ya al apartado de la política, y entonces si una persona no piensa que está muy metida, muy involucrada en el apartado político, pues dice, a ver qué digo yo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que notamos esos problemas. Bueno, pues pasamos a la segunda fase del estudio, que se centró más en posicionamientos en torno al euskera y a la identidad nacional. ¿Cómo se planteó y cuáles fueron los resultados de esta labor llevada a cabo a lo largo del pasado año? Sí, esto fue ya entonces en 2020, una vez de haber estado en estos grupos de mesas ciudadanas. Después también se hicieron grupos en estos mismos pueblos, grupos de agentes sociales diferentes, y llegamos a una conclusión parcial, y era que cuando hablamos de problemas y hablamos de problemas políticos, de convivencia y eso, existe algo que no se suele mencionar demasiado, porque por muchas razones, ¿no? Pero parece que el euskera es uno de los temas principales de esa problemática que existe. Tenemos que recordar que que elegimos 3 poblaciones en el norte, en el sur y en el centro, ¿no? En la comarca de Iruña de Pamplona. Entonces, subsistía bastante claramente este problema, los posicionamientos diferentes en torno al euskera. Y nos pareció que no era solo cuestión del euskera, sino que, aunque se mencionaba mucho menos, estaba también el problema de las identidades nacionales. Y esto es lo que quisimos analizar un poco. Para eso, durante bastantes semanas nos reunimos con un grupo de unas 10 personas a las que pensamos que eran, y así lo demostraron, expertas en el tema, o bien en el tema de Navarra, o bien en temas de convivencia, etcétera, con un espectro ideológico total, entre derecha e izquierda, con unos perfiles bastante diferentes. La verdad es que el grupo, por ese lado, yo creo que nos reconoció que se había hecho un intento por agrupar ahí sensibilidades diferentes, y lo que les preguntábamos era pues cómo se entendía la convivencia, cuáles eran los problemas, etcétera. Y esa fue la parte principal del trabajo del año pasado, que después todo eso lo quisimos contrastar en otros grupos un poquito más especiales. En este caso concreto fueron personas técnicas de ayuntamientos, porque nos resultaba bastante fácil para contactar con ellos, personas técnicas de ayuntamientos en los apartados, pues cultura, deporte, euskera, etcétera. Y la verdad es que pudimos seguir con esta temática y sacamos pues unas conclusiones que yo creo que por lo menos se intentan acercarse a la realidad.
Y yo me quedaría con ellas en 2 puntos. Uno, que siendo difícil encontrar unos valores mínimos para asentar la convivencia entre diferentes, aunque es deseable, es difícil, es improbable, sobre todo en estos tiempos de polarización, eso lo recogéis claramente. Pero luego también una segunda conclusión mucho más positiva, que es que observáis que en las nuevas generaciones hay una actitud más abierta que la de sus mayores ante estos problemas de la identidad, la lengua, la diversidad cultural. Por tanto, yo creo que al final nos quedamos con una fotografía de esperanza real ante el futuro. Bueno, yo creo que mi labor aquí es relativizar tanto la negativa como la segunda, como la positiva. Entonces, en la negativa, en la primera parte, sí, es verdad que en estos tiempos de polarización, pues bueno, las cosas se ven un poquito, ¿para qué me voy a meter yo? ¿Qué me importa? Etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, sí que hay un poquito de sentimiento negativo, ¿no? Pero por otra parte, lo que decía, todo el mundo, o sea, nadie quiere excluir a la otra parte, ¿no? Nadie dice, pues esos no son navarros, o esos mejor si se fueran, o cosas de esas, ¿no? A nadie se le ocurre hacer ese tipo de afirmaciones. Y la gente está muy orgullosa, además, de Navarra. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, porque, bueno, nos hemos encontrado en otros análisis, en otros ejemplos del mundo, comunidades que están totalmente separadas, totalmente enfrentadas, y en las que incluso puedes decir, pues mejor si se separan, por lo menos durante unos años, y ya veremos cómo se arreglan después, ¿no? Bueno, pero aquí vemos que hay posibilidades de arreglo y como decía Juan, los jóvenes están por la labor. Claro, así que nos marchamos con cierta esperanza y satisfacción. Bueno, y si alguno quiere saber más, recordar que el informe está accesible en la web de Euskadi Escucha, o sea que ni tan mal. Julen Zabalo, que queda dicho, es el director científico de este proyecto, Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra. Muchísimas gracias por pasarte por Islandia y seguro que hablamos cuando el proyecto vaya adelante y tengamos conclusiones más, digamos, terminadas, ¿no? Muy bien, Julen, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Será un placer hablar la próxima vez también. Bueno, Venga, Juan, gracias. y a ti, buena Semana Santa. Igualmente, hasta la quincena. Venga.